Bueno, la saludamos a la señora María Mercedes Vázquez, qué oyente, que dice que nos está escuchando y además dice, va a ser frío y llueve. Así que cualquier cosa, si no se cumple el pronóstico del tiempo, no se enojen conmigo, enójense en todo caso con María Mercedes Vázquez, que también está diciendo que va a ser frío y va a llover. Bueno, saludos a María Mercedes. Bueno, ya tenemos una comunicación telefónica en línea. Tema salud, salud pública. El fin de semana, más precisamente el 1 de agosto, la Coalición para la Promoción de Innovaciones, la CEPI como es conocida, y la Organización Mundial de la Salud emitieron de manera conjunta un comunicado que tiene que ver con la promoción de una estrategia de investigación más amplia, así dice el comunicado, para que los países, atención, se preparen para la próxima pandemia. Cuando leí este comunicado y cuando leí esto último, para que los países se preparen para la próxima pandemia, dije, por favor, no terminamos de salir en una, que ya vamos a caer en otra. La convocamos para hablar sobre este tema, la médica infectóloga del Instituto de Cardiología de Corrientes, a la doctora María del Carmen Banger. Doctora Banger, ¿qué tal, cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, pero al leer este comunicado emitido por la Organización Mundial de la Salud, la verdad que me preocupé. ¿Es para preocuparnos? Es una actividad habitual que hacen desde la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones, porque se ha visto en los últimos 15, 20 años que la globalización y la movilización en masa de grupos poblacionales llevan no solo sus cuerpos y sus almas a otros países, sino que llevan también lo que estén incubando, lo que estén enfermos crónicamente. Entonces la transmisión de las enfermedades se ha acelerado. Además, la sobrepoblación animal en las granjas, en ese tipo de granjas donde crían a mansalva animales, aves de corral, porcinos o lo que fuere. La intromisión en la naturaleza con arrasar con los árboles y demás, expone al ser humano a virus, bacterias, parásitos que antes no entraba en contacto porque no llegaba tan lejos. Entonces, ahora con los transportes que hay, con la capacidad que tienen los aviones de ir a cualquier lado del mundo y de trasladar a cualquier persona, con los migrantes que van de países en países, porque no es que salen de África, de Asia, y llegan solo a Italia, que son las fotos que vemos, o solo a España. No. Van migrando de aeropuerto en aeropuerto hasta lograr recalar en un país que no los expulse. Entonces, esto acelera la transmisión de las enfermedades, acelera las infecciones. El hecho de que aumenta el comercio, se comercializa todo tipo de productos de origen animal, de origen vegetal, y se traslada miles, no cientos de kilómetros, miles de kilómetros. Si no se faenó adecuadamente, si no se conservó la cadena de frío, si hubo contacto o manipulación de personal que estaba incubando determinado tipo de infección, en determinado tipo de, digamos, de productos, se podrá producir entonces una infección. Es lo que pasó con la gripe A, llamada gripe A, la que es H1N1, porque normalmente tenemos gripe A y gripe B todos los inviernos, pero esta cepa en particular, la H1N1, devino de una gran mutación del virus de la gripe que se originó en corrales con intercambio genético entre aves de corral y porcinos que pasaron a sus cuidadores humanos, y a partir de ahí se empezó a diseminar.
La gente viaja y pasan estas cosas. No nos olvidemos lo que pasó con el coronavirus. De China a fines de noviembre, en 4 meses lo teníamos en Sudamérica. ¿Por qué? Porque vino un habitante de China caminando, no, por los vuelos internacionales. En ningún momento alertadas las autoridades chinas de que tenían un nuevo virus que estaba diezmando su población, no dejaron no dijeron que sus habitantes dejen de trasladarse al mundo occidental. Ningún empresario chino dejó de hacer negocios, ningún empleado de ninguna empresa china dejó de subirse a un avión y ningún turista dejó de turistear y por lo tanto tuvimos la gran pandemia de coronavirus. Se realizó una cumbre en Río de Janeiro sobre preparación mundial ante pandemias, doctora Banger. Perdón, ahora me estás preguntando... 2024, por lo menos se hace referencia en este comunicado a esa cumbre en Río de Janeiro, 2024. Sí, las autoridades se reúnen, las autoridades tienen... Digamos, hay grupos específicos de científicos que están testeando y monitorizando los cambios y las mutaciones que se van produciendo. Y ellos lo van comunicando a los expertos. Vos tenés el informe y has visto que hay distintos grupos de expertos que se abocaron a tratar distintos tipos de microorganismos, desde virus a bacterias. Sí, mencionan mencionan un patógeno X, que no sé si usted ahora nos puede explicar. Lo que quiere decir es, sabemos que va a haber una próxima pandemia, por todos estos factores que te contestan. Pero no sabemos cuándo. No vamos a saber cuándo, ni tampoco de cuál de todas las familias que ellos mencionan ahí va a venir. Lo que ellos están diciendo es, prepárense, la salud pública, sigan entrenando a las personas, porque ya sabemos que la transmisión de las infecciones se producen por básicamente 3 modos. El modo de contacto, que significa piel a piel, eso se llama contacto directo, que si ustedes se acuerdan de la viruela del mono, es lo que ocurría. Contacto indirecto también es piel a piel, pero a través de un utensilio, compartir algo que, por ejemplo, un termómetro, que me lo puse yo y se lo puso otro. Eso se llama contacto indirecto. Ese es el modo de contagio de contacto. Después está el modo de contagio por gotas, que son las que se emiten, como el de la gripe o de la neumonía o de la meningitis, hasta 1,20 m, 1,80 m, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando lloramos, cuando gritamos. Y después está el modo de contagio por aerosoles, que es permanecer en un lugar donde alguien tosió y unas partículas muy chiquititas, como la del polvo ambiental cuando un rayo de luz entra por la ventana y las vemos flotando, quedan suspendidas en el ambiente y tenemos que estar varios minutos u horas respirando ese aire para contagiarnos, que sería el caso de la varicela, el sarampión y la tuberculosis. Entonces, lo que están diciendo es, tomemos lo que aprendimos, sepamos que esa larga lista de bichos que están publicados ahí, algunos tienen bajo potencial de ser el patógeno X próximo, algunos tienen alto potencial porque estamos viendo que tienen mucha transmisibilidad y están mutando. Y lo otro que dice es, también sepamos que están habiendo nuevos fármacos para combatirlos, entonces estemos atentos para cuáles podemos prevenir por vacunas, cuáles se pueden prevenir, tratar con determinados tipos de fármacos. Todo eso es lo que se habló. Desde todo punto de vista. ¿Me permite leer textualmente estas pocas líneas de lo que expresó el director general de la Organización Mundial de la Salud? Dijo, la historia nos enseña con respecto a la próxima pandemia que no se trata de si sucederá, sino de cuándo sucederá. También nos enseña
también nos enseña la importancia de la ciencia y de la determinación política para mitigar su impacto. La verdad que en estas pocas líneas resumió todo de una manera perfecta. Por supuesto, es lo que pasó en el 2020 cuando los ministros de salud de las provincias fronterizas le decían al entonces ministro de Salud de la Nación, un 11 de marzo del 2020, por favor, señor ministro, no controle solo Ezeiza, porque en el país la gente de Argentina no solo entra por Ezeiza, la gente entra por Clorinda, entra por Puerto Iguazú, por Paso de los Libres, por Buenos Aires, entra por Paso de los Libres. Entonces, por Posadas. Claro, a eso estamos apuntando. Cuando decimos hay un brote y después decimos hay una epidemia y después decimos hay una pandemia, no tenemos que esperar a que se produzca el primer caso diagnosticado en el país. Tomemos medidas antes. ¿Qué medidas? Y dependerá del tipo de agente patógeno para saber si serán barbijos, si serán guantes, si serán vestidos de astronauta. Ya hubieron alertas como esta hace más o menos unos 8 o 10 años cuando el virus ébola, que es un virus que se produce una fiebre hemorrágica, se salió de cauce, comenzó a expandirse y entonces hubieron pacientes que llegaron hasta Estados Unidos. Entonces, ¿qué dijeron? Prepárense. Por supuesto, las instituciones de salud que tenían muy buen poder adquisitivo, sobre todo en Buenos Aires, estaban preparados. Y a todos nos mandaron comunicados y demás. Pero uno dice, ¿y cómo va a llegar hasta aquí un africano con el periodo de incubación de ébola? Bueno, la respuesta está al alcance de todo. Ya sabemos que la gente se desplaza, sí, la gente se desplaza. Entonces, me parece muy pertinente lo que están haciendo, porque le están diciendo a la gente, no se relajen. Además, esto ya está estudiado por los científicos. Este continuo interactuar de poblaciones que no son inmunes a determinados bichos, es decir, no tienen defensa contra determinados gérmenes, por introducirse al hábitat de estos gérmenes se infectan, tienen un periodo de incubación en el cual el germen se está dividiendo en el organismo pero no tiene síntomas y mientras tanto se desplazan y pueden volver a su país de origen, a su ciudad de origen, pueden ir a otros países, a veces son trabajadores que tienen que viajar por una cuestión laboral, no porque estén de turista, y de ese modo es que se transmiten los gérmenes en el mundo. Por eso es que ellos llaman a estar atentos. Continúa diciendo el director general de la Organización Mundial de la Salud, me encanta porque realmente, esto no dice el director, digo yo, opinión mía, ¿no? Porque ese comunicado, pese a que trata sobre cuestiones científicas, está escrito realmente, comunicado muy bien, escrito de una manera que cualquiera que lo lea entiende. Muy coloquial. Totalmente, así que felicitaciones a quienes trabajan en la comunicación de la Organización Mundial de la Salud, porque es un desafío en la era de la comunicación, es un desafío el lenguaje claro y accesible, ¿no? Aquí abro un paréntesis, cuestión pendiente en el ámbito del Poder Judicial. Bueno, continúa diciendo el director general de la Organización Mundial de la Salud, necesitamos que esa misma combinación de ciencia y determinación política se aúne mientras nos preparamos para la próxima pandemia. Profundizar nuestros conocimientos sobre los muchos patógenos que nos rodean es un proyecto de ámbito mundial que requiere la participación de todos los países. Y después más abajo en los párrafos siguientes informan que están en conversaciones con institutos de investigación de todo el mundo para establecer
un consorcio para la investigación colaborativa y abierta para que cada familia de patógenos con un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud como base de investigación para cada familia. Esto significa que participarán distintos investigadores y científicos a nivel mundial. Eso significa que los mejores expertos en determinado patógeno estén con los mejores conocimientos de avanzada para que en el momento en que se determine que la pandemia se está produciendo por ese patógeno, cuyo centro de referencia está en Finlandia, por así decirlo, ese centro de Finlandia brinde la información precisa de con qué metodología diagnóstica la industria farmacéutica esté a la altura de las circunstancias desarrollando los tratamientos convenientes. Eso significa. Te voy a dar un ejemplo local muy concreto. En Argentina, el Instituto de Virología que está en Pergamino, que creo que es el Maistegui, es el instituto que más sabe en el mundo de fiebre hemorrágica argentina. Mire usted. Y es el que desarrolló la vacuna para la fiebre hemorrágica por el virus Junín. Y hay otros virus hemorrágicos. Esos estudios que ese centro de referencia hizo sirvieron para que en Bolivia y en otros países donde también hay virus hemorrágicos pudieran seguir haciendo los estudios. A eso se refiere. Bueno, mientras, a ver, sugerencias o recomendaciones útiles. Yo a veces me siento como que hablo en un desierto, ¿no? Como por ejemplo el no compartir el mate. Vemos como todo el mundo comparte el mate. Espera, hay muchas cosas que la gente dejó de lado. Por ejemplo, lavarse las manos frecuentemente. Pero peor todavía, eso ya es desidia. Hay una campaña que te da, como en ningún otro país, vacunas gratis para la gripe, para la neumonía, para el COVID y en una franja etaria para el dengue. Vacunas que se terminan venciendo porque la gente no saca turno o saca turno para ir a vacunarse y no va. Entonces, muchos de los casos de dengue y de los casos graves que hubieron de dengue se hubieran evitado si hubiéramos tenido la vacuna un poco antes. Ahora la tenemos a la vacuna. ¿Cuál es la razón por la cual, pese a que se ha establecido que la vacuna sirve, la gente no va a vacunarse? Si ya vimos y se demostró con la vacuna del COVID que no se evita la infección, pero se evita la gravedad de la infección y la hospitalización. Entonces, a eso se apunta, a que, por favor, intensifiquemos los programas de vacunación de las enfermedades prevenibles y hagamos campaña de buenas prácticas de higiene, como vos misma decís. Pero además sepamos que no es solo no compartir el mate, no es solo lavarse las manos, no es solo seguir tosiendo en el pie del codo o usar un barbijo cuando estoy congestionado para ir a trabajar o estoy tosiendo, que mucha gente por suerte lo está haciendo, sino que también me prevengo de las enfermedades de transmisión sexual, porque el brote de viruelas del mono vino por contacto sexual, porque no hubo protección. Entonces, usemos las cosas básicas que tenemos y después vayamos por más. Pero por lo menos la Organización Mundial de la Salud está previniendo, ya está advirtiendo. Sí. O sea, no podemos decir, no sabíamos nada. Pero no, si aprendimos un montón, me refiero como población, aprendimos un montón. Los niños saben cómo lavarse las manos. Claro, pero digo en relación a las decisiones políticas, ¿no? O sea, con este comunicado en conjunto de la Coalición para la Promoción de Innovaciones en Pro de la Preparación ante Pandemia, que es la CEPI, y la Organización Mundial de la Salud, comunicado que se publicó
en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, creo que tiene fecha 1 de agosto, viernes, Sí, viernes jueves. de jueves 1 de agosto, si nosotros periodísticamente nos llegó la información y lo estamos dando a conocer al aire y consultándole a usted como especialista que es en el tema, como médica infectóloga, imagino que ha llegado a las autoridades de salud competentes a nivel nacional y en cada jurisdicción provincial, ¿no? Probablemente. Porque si nosotros tenemos la información periodísticamente y la estamos dando a conocer, espero que las autoridades competentes en la materia estén también ya informados, porque es fundamental la decisión política. Así es, y también es fundamental que la población tome conciencia, haga lo que tiene que hacer. Porque vuelvo a decir, hay gente que se quedó con que con 2 o 3 dosis de vacuna de COVID era suficiente y no fue más a vacunarse. Hay gente que tiene 66, 67 años y no se puso la vacuna de la gripe ni de la neumonía. Hay gente obesa, sabiendo que los obesos, los hipertensos y los diabéticos son de riesgo y no tienen 65 años y no se ha puesto las vacunas de calendario, que en nuestro país son gratuitas. Bueno, y esta circulación de, no sé si es influenza, gripes o qué, que estamos teniendo con afecciones respiratorias, que ataca con mucha tos, ¿esto forma parte de los tipos de gripes estacionales? Sí, es lo habitual. Esto es lo habitual. Bueno, y a seguir con la higiene de manos, cada vez que tosemos o estornudamos con el pliegue del codo, no taparnos la nariz o la boca con las manos, no compartir el mate. Así es, con el descacharrizado. Todo lo que hace a cuidados personales, higiene personal. Ventilar los ambientes. Entorno, exactamente, higiene personal y del entorno. Y si estamos con síntomas, pedir a los responsables de cada ámbito laboral que contemple que ese trabajador no concurra al trabajo, ¿no? Y eso tiene que ser una decisión de cada uno, porque el tema es que si lo dejan trabajar sin, no teniendo en cuenta de que puede contagiar al resto, en poco tiempo se va a quedar sin trabajadores. Así que eso tendrían que cada uno establecer un tipo de política en la cual contemplan que si alguien está infectado, cuáles son las medidas que se van a tomar. Sobre todo en ámbitos de trabajo cerrados, sin ventilación. Así es. Bueno, doctora María del Carmen Banger, clarísima, como siempre. No sé si quiere agregar algo más antes de despedirla. Nada más, que ojalá que la gente se vaya a vacunar para lo que se tiene que vacunar. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. Buenas noches. María del Carmen Banger, médica infectóloga. Está disponible este comunicado, está publicado en la página de la Organización Mundial de la Salud. Para aquellos que tienen a mano algún dispositivo y conectividad, googleen, pongan Organización Mundial de la Salud, va a saltar la página oficial, está en español, o si no con el traductor de Google se lo puede hacer, pero está en español la página, y está escrito realmente este comunicado de forma muy coloquial, que cualquiera que lea lo va a entender perfectamente. Ya la advertencia a nivel mundial fue hecha, y acá estoy viendo la fecha de publicación, fue exactamente el 1 de agosto, ¿no? En que la Coalición para la Promoción de Innovaciones en Pro de la Preparación ante Pandemias, que es un organismo internacional, la CEPI, junto a la Organización Mundial de la Salud, han hecho un llamamiento a investigadores y gobiernos, es decir, a investigadores y a gobiernos, quienes tienen la responsabilidad
política de conducir los destinos de una sociedad. Entonces vamos de vuelta. La Coalición para la Promoción de Innovaciones en Pro de la Preparación ante Epidemias y la Organización Mundial de la Salud han hecho un llamamiento a investigadores y gobiernos para que refuercen y aceleren la investigación mundial con el fin de prepararse para la próxima pandemia. Y esto nuevamente voy a leer lo que pronunció en la cumbre 2024 sobre preparación mundial ante epidemias que se celebró en Río de Janeiro, Brasil. El director de la Organización Mundial de la Salud dijo, el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud dijo lo siguiente, lo reitero: la historia nos enseña con respecto a la próxima pandemia que no se trata de si sucederá, sino de cuándo sucederá. También nos enseña la importancia de la ciencia y de la determinación política para mitigar su impacto. Necesitamos que esa misma combinación de ciencia y determinación política se aúne mientras nos preparamos para la próxima pandemia, profundizar nuestros conocimientos sobre los muchos patógenos que nos rodean es un proyecto de ámbito mundial que requiere la participación de científicos de todos los países. Esperemos que Argentina no quede exenta y dentro de esta advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Ya está publicado, ya está comunicado oficialmente, nosotros cumplimos con lo que nuestro rol, que es el de informar y dar a conocer, por ejemplo, este tipo de noticias y novedades, ¿no? Así que me parece que nadie puede decir, no sabíamos, no nos comunicaron y espero que las autoridades competentes en la materia de salud pública se pongan a trabajar al respecto y que Argentina no quede aislada de esto que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que científicos, ciencia y política trabajen en conjunto. Y mientras, recordamos que están disponibles las vacunas gratuitas dentro del calendario de vacunas disponibles en nuestro país, que seguimos teniendo, por suerte, vacunación gratuita, y para aquellos sobre todo que tienen enfermedades con morbilidades o patologías existentes, de cumplir con ese calendario de vacunación. Y las recomendaciones de lo que nos enseñó el COVID, el lavado de manos frecuente, airear los ambientes, toser o estornudar con el pliegue del codo, si nos agarra así, no tenemos un pañuelo o algo, y si utilizamos pañuelo, ya sea de tela o de papel, no dejar arriba de alguna superficie, ¿no? Que después viene otra persona y toma contacto con esa superficie. Y no compartir el mate, ese mate comunitario, esa ronda. Lamentablemente el mate es un factor de comunidad, de unión social, pero me parece que el COVID nos dejó una gran enseñanza, ¿no? Por ahí estamos en un ámbito laboral, che, venite conmigo al mate, y resulta que una de las personas está incubando a lo mejor una gripe. Entonces, dentro de ese ámbito laboral, no vamos a ahí se produce la cadena, ¿no? Cae uno, cae el otro, cae el otro. Y bueno, también la determinación de los responsables de cada ámbito laboral de contemplar que cuando un trabajador está con síntomas, que no concurra, porque de esa manera contagia a varios. Entonces ya no va a faltar al ámbito laboral un trabajador, sino que se van a ausentar 2, 3, 4, 5, y esto obviamente que afecta a cualquier ámbito laboral. No es lo mismo una persona
que es ausente por condiciones de salud, a que estén 3, 4, 5 ausentes, y esto obviamente dificulta el trabajo y la productividad de ese ámbito laboral. Cortina musical, tanda, y al regreso vamos a hablar del caso Loan y de temas referentes al caso Loan, que hoy se cumplen 53 días sin Loan.